el tema. Hoy vamos a ver la primera parte de lo que se trata de tumores del sistema nervioso. Les cuento que hay una página de YouTube donde ustedes pueden volver a revisar el video de la clase, si ustedes quisieran. Incluso están todos, hay una página de YouTube que yo les voy a dejar a Nicole el enlace directo a la página. Esa página tiene muchas otras clases además, eh, pero también voy a subir la clase de hoy, lo que vamos esta semana, por si la quieren volver a revisar. Voy a estar subiendo los enlaces de cada clase al eCampus para que tengan la posibilidad de volver a repasar si les gusta o si, si quieren volverla a retomar o si no tienen chance de estar en la clase por X o Y motivo, ahí pueden estar también viendo todo. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. La página de YouTube es una página propia mía, yo la he estado trabajando desde que empecé con varios proyectos. Básicamente están todas las clases, pero este cuatrimestre decidí que tal vez voy a subir cada una de las clases, por si acaso decimos algo diferente. Le voy a poner fecha de visto, o sea, donde se realizó la clase para que ustedes sepan cuál es, pero como les digo, voy a estar subiendo todo eso al eCampus. Un momentito para ver por qué no me está compartiendo esto. Aquí está. ¿Me confirman si ven esto, sí? Sí, doctor, se ve excelente. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver. Entonces, como les decía, el tema es muy amplio porque podemos subdividirlos. Bueno, perdón, yo no me presenté. Yo soy el doctor Quesada, Alexis Quesada. Yo soy neurocirujano del Hospital de Doctor, no se le escucha. Un momentito para ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Qué raro. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ok. Que soy neurocirujano del Servicio de Neurocirugía del Hospital Calderón Guardia. Espero verlos pronto por acá, tratando con internos. Si por algún motivo Se le dejó de escuchar. extraño. ¿Ahí? Ahí sí. Qué raro, sí, es el Bluetooth de la computadora que me está dando problemas con los audífonos. A ver, para ver una cosa. Sí, qué extraño. Bueno. Espero verlos pronto rotando o ya sea en estas de cirugía o rotando como internos. Yo sé que es difícil esta parte, que no es lo mismo que estar ahí. Sin embargo, principalmente en los casos clínicos van a ver que los casos clínicos que damos, por lo menos yo, intento que sea lo más cercano a estar experimentando una rotación real con pacientes reales. Véanlo del lado bueno. Esta situación pasó en momentos donde existe la tecnología para hacer esto. Sinceramente yo no me imagino que hubiera pasado y no nos vayamos muy atrás. Probablemente cuando yo era estudiante universitario, tampoco es que soy muy viejo, pero esta tecnología no existía. Entonces, sinceramente no me imagino que hubiera pasado si no existiera la posibilidad de reunirnos así, de manera virtual. Pero bueno, ahí espero verlos en el servicio de neurocirugía. Nosotros aquí en la neurocirugía del Calderón Guardia tenemos múltiples cosas que ustedes pueden ver. Tenemos neurocirugía vascular, donde hacemos, es una de las cosas que vamos a revisar, patología vascular como aneurismas y malformaciones arteriovenosas de manera endovascular a través de un servicio de hemodinamia. Hacemos neurocirugía oncológica también en paciente despierto. De hecho, yo soy parte de la unidad neurooncológica de cirugía de paciente despierto.
hacemos trauma, básicamente, podría decirles que lo único que no hacemos nosotros son niños, ¿verdad? Es neurocirugía pediátrica, pero si algún día tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros en el Calderón Guardia, van a ver que probablemente estarán en el mejor servicio de neurocirugía del país. Con respecto a los tumores del sistema nervioso central, les decía que hay que ser amplia, tengo que subdividir la lección en dos porque es muy amplio el tema. Básicamente yo podría hacer una sola clase de cada uno de los tumores que vemos acá. Y aquí yo lo que intento es condensarlos lo más posible para que ustedes como médicos generales, porque eso es lo que ustedes se van a convertir, manejen los principios que yo considero que debería manejar un médico general. Aquí no venimos a que ustedes aprendan técnicas complicadas ni cosas complejas. Mucha gente le tiene miedo a la parte de neurociencias, en neurocirugía principalmente por esto, pero como les digo, yo no vengo aquí a complicarles la vida. Vengo a enseñarles lo que yo creo que tienen que saber como médicos generales. Entonces vamos a subdividir la clase en esta parte que son los aspectos generales. Vamos a ver metástasis, vamos a ver meningiomas y vamos a ver hemangioblastomas en esta clase. Y la otra clase se la vamos a dedicar a los gliomas y a los glioblastomas, a los tumores de origen glial, que para mí sí ameritan todo un campo aparte. Clasificar los tumores lo podemos hacer de múltiples maneras. Podemos hacerlo por su tipo histológica, por su localización, por su grupo etario, por ejemplo. No es lo mismo cuando hablamos de su tipo histológica, vamos a ver que lo que les acabo de decir, tumores de origen glial, tumores de origen meningio, tumores metastásicos, tumores por su diagnóstico histológico, ¿verdad? Por su localización podemos hablar de los tumores de la fosa posterior. Yo podría decir que epidemiológicamente son diferentes a los tumores supratentoriales, por ejemplo. Los tumores de la línea media son diferentes a los tumores intraxiales o corticales. ¿Ven? Entonces, los tumores de la base de cráneo son diferentes a los tumores intratentoriales. Entonces, yo puedo hablar solamente de tumores de base de cráneo. Puedo hablar de localizaciones diferentes. Entonces, los tumores frontales, en fin, o sea, ustedes pueden ver, pero y también por grupo etario, uno los puede subdividir, porque vamos a ver, no, ni siquiera se los voy a mencionar. Los tumores pediátricos generalmente tienen una epidemiología y un comportamiento biológico y tratamiento médico quirúrgico diferente a los tumores de adultos. Básicamente esto es todo un tema que obviamente no nos atañe porque esto es neurocirugía de adultos, no estamos viendo ningún tema de cirugía pediátrica. Entonces los tumores de origen pediátrico, como les digo, tienen toda una historia diferente, no lo vamos a ver porque epidemiológicamente, histológicamente y biológicamente tienen un comportamiento muy distinto a los tumores de adultos. Como les decía, este es un ejemplo de clasificación por estirpe histológica: glioma, metástasis, meningiomas, hemangioblastomas, tumores embrionarios, adenomas, hipófisis, hemangiopresitomas, schwannomas, neurinomas, quistes dermoides. Y ahí puedo seguir porque la lista es bastante grande. Estos no son los únicos tumores que se originan acá. Obviamente no los vamos a ver todo porque lo que yo les decía, no nos va a dar chance nunca en la vida de ver absolutamente todo. Pero vamos a empezar por lo más importante, básico, que ustedes tienen que saber. Vamos a ver 3 de estos tumores, los vamos a ver hoy, que son la metástasis, los meningiomas y los hemangioblastomas. Adenomas de hipófisis también, ya no nos alcanzaría el curso porque habría que hablar todo un curso sobre adenomas de hipófisis y hacer una clase de cada uno de los adenomas de hipófisis, entonces no nos vamos a prolongar mucho eso. Entonces me parece que lo más importante en lo que es tumores del sistema nervioso, nos referimos vamos a hablar principalmente de 2 grupos. Uno que vamos a ver en la otra clase y otro que vamos a verlo hoy, que junto con los meningiomas tal vez son los tumores más frecuentes que uno puede ver. Metástasis, meningiomas y tumores gliales o gliomas en conjunto puede ser que abarquen alrededor del 70% de todos los tumores que se originan en el sistema nervioso. Bueno, de todos los tumores del sistema nervioso, porque vamos a ver que los metástasis no se originan en el sistema nervioso, se originan en otro lado, pero son de los más frecuentes que uno puede ver en la práctica clínica. De hecho, ahí lo dice, la metástasis cerebral es el tumor cerebral más frecuente que uno va a encontrar. Es más probable que la imagen que yo estoy viendo de un tumor
sea desde el punto de vista matemático, epidemiológico, una metástasis antes que otra cosa. Sin embargo, vamos a ver que radiológicamente hay imágenes que nos puede orientar hacia un meningioma, que radiológicamente nos puede orientar hacia un glioma o hacia una metástasis. Pero desde el punto de vista matemático, lo más probable que yo me encuentre normalmente es que sea una metástasis. Es porque es el tumor que más frecuentemente vamos a encontrar en la práctica clínica. Esta imagen que ustedes están viendo ahí, cada uno de esos puntitos blancos corresponde a una metástasis. Ven ustedes que el 70% de las metástasis resulta ser múltiples en una resonancia magnética. Nada más una pregunta, ¿ya ustedes recibieron el curso de radiología? ¿O no? No, doctora, hasta el No. próximo cuatrimestre. Ok, entonces vamos a tratar de que me dijeron eso. En neurocirugía, bueno, en medicina, pero principalmente en neurocirugía, tenemos dos opciones principales son tres, pero voy a hablar de estas dos principalmente, porque la otra es para neurocirugía vascular. Pero tenemos dos tipos de imágenes principalmente para tratar de hacer el diagnóstico por imágenes. Una que es esta que están viendo acá, que es de altísima resolución, que es una imagen por resonancia magnética, que es la que consiste en utilizar la tecnología de de un campo magnético junto con radiofrecuencia para que la influencia de este magnetismo, de esta radiofrecuencia sobre los átomos de hidrógeno en nuestro cuerpo generen imágenes como esta, de alta definición. Eso es en términos muy sencillos porque la verdad la resonancia magnética desde el punto de vista físico-matemático es bastante compleja. Pero para que ustedes sepan, es el uso de radiofrecuencia y un campo magnético que genera una interacción con los iones de los átomos de hidrógeno en nuestro cuerpo para que generen estas imágenes de alta definición. La otra tecnología que tenemos para esto es la tomografía, que es algo que es un rayos X, que de hecho lo vamos a ver en uno de los casos clínicos o de rotaciones virtuales que tenemos en neurocirugía, en qué consiste, cómo se interpreta adecuadamente una tomografía con los grupos que roten conmigo. Lo que les decía es que esto que están viendo aquí en pantalla es una resonancia magnética, es una imagen de muy alta definición, es prácticamente lo más nuevo y último en tecnología que tenemos. Y ustedes pueden ver que desde el punto de vista de imágenes, ustedes pueden diferenciar surcos y convoluciones, los ventrículos, septum pelúceo. Entonces, normalmente es de alta definición porque cuando hacemos una resonancia magnética, lo que pensábamos que era una única lesión resultan ser múltiples en una resonancia magnética. Cuando normalmente al paciente se le hace el diagnóstico a través de un TAC, que son rayos X aplicados al cerebro. La tomografía es la parte más sencilla de imágenes médicas en el sentido de que nos ofrece una imagen por radiología. Ahora les voy a enseñar imágenes de qué es un TAC. Y cuando hacemos una resonancia magnética, nos topamos con la sorpresa que la resonancia magnética encuentra más lesiones de las que inicialmente vemos. Entonces, todo paciente que venga con sospecha de una lesión metastásica tiene que tener una resonancia magnética. Ven ustedes que la supervivencia media es de 8 meses, a un año. Ahí me faltó esa parte. Con cirugía, luego del diagnóstico. Esta metástasis antes se pensaba que no había nada que hacer. Cuando un paciente llegaba con metástasis de un carcinoma de pulmón al cerebro, prácticamente se desahuciaba, y estoy hablando de hace 20, 25 años, era poco lo que se le ofrecía al paciente. Se entendía que si un paciente llegaba con una lesión metastásica del cerebro, no había nada que hacer. Ahora vamos a ver que el tiempo ha evolucionado y la evidencia nos ha dicho que no es así. ¿Cómo se disemina o se cree que se diseminan estas? La principal vía de diseminación probablemente se considera que es la hematógena, aunque hay otros por continuidad. No es por sistema linfático, porque recuerden que el sistema nervioso central no tiene sistema linfático, pero la principal causa de diseminación se cree que es a través de diseminación hematógena, donde las células malignas tienen la capacidad de vencer la barrera hematoencefálica y meterse al parénquima cerebral y ahí generar angiogénesis y empezar a generar siembra maligna sobre el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las metástasis más frecuentes que podemos ver? ¿O cuáles son los tumores que más frecuente van a generar metástasis? Vean, hay un concepto que quiero que ustedes entiendan.
la verdad, cualquier tumor de cualquier parte del cuerpo puede generar metástasis al sistema nervioso central. Porque vimos que la principal vía de diseminación es la hematógena. O sea, entonces, donde haya circulación sanguínea, puede ser que haya células malignas que vencen la barrera hematoencefálica y que se meten al cerebro. Esto que ustedes están viendo acá, si ustedes se pueden ver, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de células renales, melanoma, son los tumores que epidemiológicamente más afectan al ser humano. De hecho, me faltó después de melanoma el cáncer colorectal y el gástrico. Son los tumores que más afectan al humano. Entonces, estos tumores que afectan al ser humano en más frecuencia, por lo tanto, son los que más probabilidad matemática tendrán de generar metástasis al sistema nervioso central. No porque el cáncer de pulmón tenga afinidad al sistema nervioso central, sino porque es bastante común. El cáncer de mama es bastante común. Entonces, todo paciente que tenga un carcinoma de pulmón tendrá potencialidad de que genere metástasis al sistema nervioso central, pero no porque el cáncer de pulmón tenga afinidad por el cerebro, sino porque epidemiológicamente son muy frecuentes. Entonces, mientras más suceda, más es la probabilidad que esto suceda y que es lo que vayamos a ver en el cerebro. De todos estos, el que sí tiene una afinidad, un trofismo, por así decirlo, al sistema nervioso central, que tiene un concepto aparte, se lo voy a poner así. Si ustedes tienen un carcinoma de pulmón, el paciente se estadia y se le da tratamiento de carcinoma de pulmón. Pero si tiene un cáncer de melanoma, un melanoma maligno, de entrada siempre se le va a explorar el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el melanoma sí tiene alto trofismo sobre el sistema nervioso central. Por dicho, no ocurre en tanta frecuencia. Ven ustedes que 7 y 16%. Porque el melanoma es menos común que los otros tumores que están arriba de él, ahí en la pantalla. Pero ya ustedes ya hablaron de embriología, ¿verdad? Ustedes saben de qué capa embrionaria se origina el cerebro. A ver, ¿quién es capaz de decirme? Aquella, recuerda aquello, metencéfalo, mielencéfalo, diencéfalo, cresta neural, tubo neural, todas esas estructuras, ¿de qué capa embrionaria, a qué capa embrionaria pertenecían? A ver, ¿quién me puede contestar? Por 5 puntos extra en la nota de rotación. No lo busquen en Google, no se vale. Nadie. ¿Recuerda en biología de qué capa embrionaria deriva el cerebro? No recuerdo, doctor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las capas embrionarias que ustedes recuerdan? Son 3. Endodermo. Ajá. Mesodermo. Mesodermo. ¿Y el otro? Y Ectodermo. Ectodermo. Ajá. Exactamente. Ecto significa de afuera, meso significa de medio y endo significa de adentro. Endodermo, mesodermo. Ajá, ok. Ok. Bueno, se lo voy a poner así. ¿Quién me puede decir de qué capa embrionaria deriva la piel? La epidermis. Así por lógica, con lo que se acabo de decir, si ecto es afuera y endo es adentro y meso es medio, ¿de qué capa embrionaria deriva? Ah, exactamente, ven, así es como, eso no se lo aprende. De hecho, vean ustedes, todo lo que sea vísceras derivan del endodermo, y todo lo que sean vasos sanguíneos derivan del mesodermo, y todo lo que sea externo deriva del ectodermo. Entonces, la piel deriva del ectodermo, y el cerebro también deriva del ectodermo. Es la explicación que se tiene por la cual las células melanocíticas de la piel tienen una alta incidencia de invasión al cerebro por ese trofismo que existe por una explicación embrionaria. Derivan de la misma capa embrionaria. Entonces el melanoma es un tumor que tiene altísima trofismo, busca irse normalmente al sistema nervioso, por ese origen embrionario en común que tienen tanto el epidermis como el encéfalo. Ven, entonces es algo muy interesante. Y aquí interesante se ve un melanoma en el cerebro, porque es exactamente ver un lunar, una mancha negra en el parénquima cerebral. Cuando uno los abre y ve el tumor ahí metido, son tumores melanocíticos, entonces son tumores que vienen con tinción, la tinta de melanina, y se ve completamente negro. Es como un lunar en el cerebro. Qué interesante se ve. Ah, bueno, en un 10% pasa que no se puede determinar, y eso es curioso, ¿no?
Y sí ha pasado, por dicha no sucede con tanta frecuencia, pero sí ha pasado que el paciente se sabe que es una metástasis. El patólogo puede decirnos, sí, es un adenocarcinoma. Lo que pasa es que adenocarcinomas hay en recto, en intestino, en pulmón. Ahora tal vez sí se ha definido un poquito más por una técnica patológica que se llama inmunohistoquímica. Antes costaba muchísimo más definir de dónde venía el tumor, porque cuando uno mandaba la pieza histológica a patología, el patólogo nos dice, sí, es un adenocarcinoma, lo que pasa es que no sé de dónde viene, porque adenocarcinomas, o sea, como es un tumor glandular, sucederá donde haya glándulas, puede suceder en pulmón, puede suceder en estómago, puede suceder en carcinoma, en colon y recto, entonces cuesta mucho determinar. Y podía ser que se estudiara al paciente y nunca encontraba ningún dato de tumores de estos. Pero ya hoy por dicha sucede menos, pero sí todavía hay un 10% donde no se puede determinar de dónde viene la metástasis. Estos son los sitios de más frecuencia, ven ustedes, que solamente la fosa posterior, en el cerebelo, acumula un 15% de incidencia. Es bastante común ver metástasis en cerebelo. De hecho, en una persona adulta en la que se le diagnostique una masa espaciocupante de cerebelo, se considera que es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Siempre recuerden eso. Tumor sólido en cerebelo en un paciente adulto es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Vean ustedes. Vamos a ver. ¿Cómo es que se presentan las metástasis? Tenemos tres principalmente mecanismos de presentación. Una presentación que se llama presentación metacrónica, en donde, ¿qué sucede? Eso sucede en el 80%. Este círculo rojo es el tumor y el círculo cuadrado es la metástasis. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de los tumores o de los pacientes de la presentación de metástasis, el 80% son pacientes que ya se sabía que tenían una enfermedad maligna y que han sido tratados y sobre la evolución natural de la enfermedad en algún momento desarrollan una metástasis al sistema nervioso central. Eso sucede en un 80% de los casos. En un 15% se genera lo que se llama una presentación sincrónica, en el que en el momento en el que se hace el diagnóstico de una enfermedad primaria del sistema nervioso central, o sea, estamos ante un paciente que nos dimos cuenta hoy que tiene un cáncer de pulmón y que se nos ocurre hacerle un TAC de cerebro o que, vamos a ver, o le voy a poner el caso más común, es un paciente que se sabe que ha venido perdiendo peso, que se sabe que está ahí medio enfermo, hoy convulsiona, viene al hospital, lo estudiamos, vemos que tiene una lesión tumoral en el cerebro y también nos damos cuenta que tiene una lesión tumoral en el pulmón. Estamos dándonos cuenta de las dos cosas al mismo tiempo hoy, porque esa convulsión lo trajo al hospital enfermo. Eso es lo que se conoce como una presentación sincrónica. Estamos haciendo tanto el diagnóstico de la lesión primaria maligna del pulmón como la de metástasis al sistema nervioso central. Es lo que se conoce como una presentación sincrónica. El 1%, que por dicha también es poco frecuente, es la presentación precoz. ¿Qué quiere decir eso? Que nos damos cuenta primero del tumor y días después o tiempo después nos damos cuenta que era una lesión maligna. O sea, fue al revés, diagnosticamos primero la lesión metastásica y días después o tiempo después nos dimos cuenta que era la torta, que era una lesión primaria metastásica de otro lado, que había llegado al cerebro. Por dicha, no sucede con mucha frecuencia. La masa en fosa posterior de un adulto es lo que le decía, masa sólida. Esto es una tomografía. Esto es un TAC de cráneo. Masa sólida en fosa posterior es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Clínica. Bueno, ahí esto es muy específico. Yo no puedo decir que con solo ver a un paciente que esto se debe a una metástasis. Casi siempre van a ser síntomas específicos que van a llevar a cefalea, trastornos del habla, convulsiones, disminución de la fuerza muscular. Básicamente es muy específico, pero estos síntomas pueden ser que lleven a un paciente a consultar. Si una lesión es única, ve lo que yo les decía,
en el TAC se puede ver única, pero cuando uno hace la resonancia magnética, en un 70% resulta ser múltiples. Y esto es muy importante para el pronóstico del paciente, porque las lesiones metastásicas que son únicas, o incluso oligometástasis, o sea, que no sean más de 3, son los pacientes que son tributarios a manejo quirúrgico, a los que se les puede hacer algo desde el punto de vista quirúrgico. Las lesiones múltiples, estamos hablando de más de 3 o más, probablemente habrá poco que hacerle, o no decir nada que hacerles, pero las lesiones que son únicas, esos, y accesibles quirúrgicamente, o sea, que no son profundas, que no son lesiones de tallo cerebral o de tálamo, cápsula interna, y que están accesibles quirúrgicamente, esos son los pacientes que más se van a beneficiar de esto. Ven ustedes, esto es una tomografía, como les decía, les vamos a enseñar en el curso de la parte de casos clínicos a ver todo esto. Pero vamos a ver que algo curioso de las metástasis. Las lesiones pueden ser pequeñas, o sea, de hecho así son, las lesiones metastáticas por lo general son pequeñas, no son grandes en tamaño. Pero sucede que a veces esta lesión, por más pequeña que sea, genera una gran inflamación e irritación sobre el parénquima cerebral. Y genera lo que se conoce como edema vasogénico. Eso es lo que produce hipertensión endocrinal. El paciente empieza a experimentar edema cerebral, hipertensión. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo es una pequeña pelotita blanca que ustedes están viendo ahí, y todo eso negro que ustedes ven alrededor de la pelota es edema cerebral, es el cerebro inflamado. Eso es lo que principalmente mata a la persona, la hipertensión endocrinal. De hecho, esta paciente con una única lesión es completamente tributaria a cirugía. ¿Qué se les hace a estos pacientes? Cirugía más radioterapia locraneal, o sea, se les opera y se les tiene que irradiar todo el cerebro. Hay una técnica especial que se llama radiocirugía, donde está principalmente para lesiones múltiples, para las que no se pueden operar. Algunos pacientes son candidatos a quimioterapia, eso dependerá del tumor y todo esto, pero como estamos en un curso de neurocirugía, les tengo que decir que la decisión de operar a un paciente es multifactorial, dependerá de si el paciente está bien desde el punto de vista funcional, que no es un paciente encamado, moribundo, que básicamente tiene tiempo de estar dependiente de vida diaria, donde hay que bañarlo, donde hay que alimentarlo, porque el paciente no puede hacer nada. Ese tipo de pacientes probablemente no será candidatos a operarse. Del estado de la enfermedad primaria, no es lo mismo operar a un paciente que tiene un cáncer de pulmón que ya fue tratado y operado y que está controlada la enfermedad metastásica y solamente se le encuentra en el cerebro, a operar a un paciente que tiene cáncer de pulmón activo, metástasis en hígado, metástasis en hueso, metástasis en abdomen y metástasis en cerebro. Probablemente, por más que yo le quite la lesión metastásica del cerebro, la esperanza de vida de ese paciente no es muy buena. Entonces, es una enfermedad primaria no controlada y que por lo tanto no debe, probablemente no será candidato a operarse. Y la cantidad de metástasis presente. Entonces, en un paciente cuyo estado funcional sea bueno, que sea por lo menos que ocupe mínima ayuda para actividades de vida diaria, en donde la enfermedad primaria esté controlada y que la cantidad de metástasis lo permita, que sean generalmente 1 o 2 metástasis, esos son los pacientes que más se considera que son candidatos a operarse. Como les decía, antes ni siquiera se operaban. Ha venido en boga una tecnología en los últimos 10 años que se llama radiocirugía estereotáctica, que consiste a través de cirugía robótica meter de manera precisa y milimétrica ciertas cantidades de radiación para que sean irradiadas solamente a las lesiones metastásicas del cerebro que se encuentran y las desaparece. Les va bastante bien al paciente. Esta tecnología es bastante cara, el aparato es bastante caro. A Costa Rica llegó hasta hace 2 años. No lo tiene la caja tiene que comprar privadamente estos servicios, pero se utiliza principalmente para pacientes que no son candidatos a cirugía, que tienen múltiples metástasis. Esa es la principal utilidad. ¿Por qué no se irradian como se irradia siempre? Porque la tecnología que existe para irradiar al paciente son dos. La cirugía holocraneal, que es irradiar todo el cerebro, y la radioterapia por acelerador lineal, que es irradiar una zona del cerebro. Lo que pasa es que el acelerador lineal, cuando ustedes irradian a un paciente con acelerador lineal, por más que ustedes intenten canalizar radiación sobre una zona,
hay mucho cerebro sano alrededor de esa zona que están irradiando que va a recibir radiación. Entonces, tiene consecuencias importantes sobre el cerebro porque están irradiando igualmente el cerebro sano. La radiocirugía estereotáctica tiene la capacidad que la computadora tiene tanta precisión, tanta precisión que se puede programar para que únicamente reciba radiación la metástasis y no cerebro sano. Entonces va bastante bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, nada más es que me equivoqué. Vamos a ver gliomas cerebrales hoy y vamos a ver meningiomas y hemangioblastomas en la siguiente clase. ¿Ok? No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ok. Entonces, vean. Metí metástasis y gliomas acá porque son los dos grupos que concentran más, estadísticamente, más tumores en nuestro sistema nervioso. Vamos a ver que junto con los meningiomas, los gliomas cerebrales son de los más importantes desde el punto de vista estadístico y epidemiológico en la historia de la humanidad. No solamente en la actualidad, sino en la historia de la humanidad. Un glioma es un tumor que se origina de cualquier célula glial. Y si no recuerdan sus clases de histología, no recuerdan qué eran las células gliales, les voy a recordar que son los oligoandrogliomas, perdón, que son los oligoendrocitos, los astrocitos y las microglias. Esas son las células de origen glial. Entonces vamos a ver que los tumores, los gliomas, van a ser denominados oligogliomas y astrocitomas, porque son tumores de las células gliales, astrocitos y oligoendrocitos. Y también me faltaron los ependimocitos. Pero no nos vamos a centrar mucho en los ependimocitos porque no tiene sentido para este caso. Esta clasificación es una clasificación antigua. Ya actualmente no se utiliza. Porque hemos avanzado tanto en muchas cosas, principalmente en biología molecular de estos tumores, que llegamos a un nivel donde esta clasificación que ustedes están viendo aquí es la clasificación anterior de la Organización Mundial de la Salud. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud es la principal clasificación de tumores gliales que existe actualmente, pero esta es antigua. Y eso las puse para que vean cómo hemos ido cambiando en el paso del tiempo, porque se ha ido avanzando. Lastimosamente no hemos llegado a una cura, pero sí hemos llegado a entender muchas cosas. Y se sabe que mientras más se entiendan las cosas, probablemente más podemos resolver un problema. Los problemas que no podemos resolver es porque no los entendemos. Y si más entienden el problema, probablemente más estarán cerca de la solución. Y como les digo, en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo en entender muchas cosas de estos tumores. Por ejemplo, les puedo adelantar que los oligoastrocitomas se quitaron de aquí. Ya esos tumores no existen para la Organización Mundial de la Salud. Pero vamos a ir poco a poco. Los factores de riesgo para tumores del sistema nervioso central no se sabe a ciencia cierta cuál es la real causa de todo esto. Se cree que las radiaciones ionizantes son causa, alcohol, los teléfonos celulares, agentes químicos, o sea, uso de tabaco. No está tan probado el uso de tabaco en tumores del sistema nervioso como sí lo está probado en otro tipo de tumores, pero ahí se cree. Lo que sí, por ejemplo, hay genética, ¿verdad? Hay un síndrome que se llama el síndrome Li-Fraumeni, las neoplasias no clínicas múltiples, el síndrome de Turcot, y vamos a ver mañana, bueno, mañana no sé, en estos días, por la enfermedad von Hippel-Lindau, que también es otro tipo de enfermedad genética que cursa con tumores del sistema nervioso central. Pero, como les digo, ¿por qué un tumor en una persona que no tiene ninguno de estos síntomas genéticos, no tiene nada de estas mutaciones ni neoplasias endocrinas múltiples? ¿Por qué una persona en toda apariencia sana, sin ningún tipo de antecedentes, genera un tumor glial a los 30 años, a los 40 años? ¿Por qué? No lo sabemos. Hoy en día no se sabe. Estos son los gliomas del sistema nervioso central principalmente. Se llaman los astrocitomas, los oligoendrogliomas y los ependimomas. De esto nos vamos a concentrar en los primeros dos, porque los ependimomas, curiosamente, no llegan a ser tan malignos como los otros que sí están arriba. ¿Por qué? No sabemos, pero los oligoendrogliomas y los astrocitomas sí llegan a malignizarse. Vamos a ver ahora.
La OMS primero le da un nombre y antes le daba un apellido. Ahora vamos a ver que le está dando dos apellidos. El primer nombre es en la clasificación histológica. Le vamos a dar el nombre de astrocitoma oligoendrulioma o glioblastoma. Cuando el tumor oligoendrulial o el oligoendrulioma se maligniza tanto, llega a hacerse maligno, ya cambia de nombre y ahora llega a llamarse glioblastoma. Ahora, antes se le decía glioblastoma multiforme, ya se le quitó también el apellido multiforme, ahora solamente se le dice glioblastoma. Esa es la evolución, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces tenemos un nombre, astrocitoma, primer apellido, grado 3, por ejemplo. Y ahora vamos a ver que un segundo apellido se le está dando desde hace unos 5 años, que es el nombre, el apellido de la mutación genética que acompaña a ese tumor, porque estos tumores pueden o no pueden estar acompañados de mutaciones genéticas a nivel de biología molecular que se han podido identificar, y eso le confiere un pronóstico diferente a que si está la mutación a que si no está la mutación presente. Ahora vamos a ver un poco de esto. ¿En qué momento salió esto de la biología molecular? Bueno, como les digo, todo esto es producto del entendimiento que hemos tenido de estos tumores a lo largo de los años, y con el advenimiento de mucha tecnología, principalmente de la biología molecular, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que antes no nos dábamos cuenta. Como ustedes pueden ver, antes se creía que un astrocitoma, como el nombre lo dice, era un tumor que derivaba de los astrocitos, aunque un oligoendrulioma era un tumor que derivaba de los oligoendrocitos. Eso es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil de inferir. Bueno, resulta que con el advenimiento de la biología molecular nos hemos dado cuenta que el problema no estaba en los oligoendrocitos y el problema no estaba en los astrocitos. El problema viene más atrás. Tenemos una célula embrionaria totipotencial que recibe señales biológicas que le indica que debe diferenciarse en X o Y tejido o X o Y célula. ¿Ok? Se han podido identificar que hay mutaciones genéticas que vienen desde la célula totipotencial y que con el paso del tiempo esa mutación genética puede hacer que se dispare una reproducción acelerada y anárquica de células que va, a final de cuentas va a producir un tumor. Entonces, no sé si me explico. El problema no es de los astrocitos ni de los oligodendrocitos. El problema viene de su progenitor, de sus stem cells. ¿Ok? Ven ustedes aquí, en la parte donde dice stem cell, el stem cell puede tener dos caminos, o diferenciarse a diferentes células de diferentes tejidos, o de una vez diferenciarse de un tumor. Eso es lo que se conoce como un tumor de origen embrionario, que sucede principalmente en pediatría. Hay un tipo de tumor que se llama tumores neuroectodérmicos primitivos, como el meduloblastoma, el retinoblastoma, diferentes tumores de origen embrionario que de hecho son bien malignos, son bien malos, que son células embrionarias totipotenciales que se diferenciaron de un tumor en etapas tempranas de la vida, que quedaron ahí remanentes y generan un tumor. Curioso, ¿verdad? Jamás uno se imagina que una célula embrionaria puede producir tumor, pero sí, sí existen tumores de origen embrionario. Digamos que la stem cell sigue su reproducción normal y llegan a reproducirse, empiezan a generar progenitores neuronales o gliales, generan sus neuronas, sus oligodendrocitos y los astrocitos, y en algún momento generan un tumor. ¿Por qué? Porque esta stem cell venía defectuosa desde fábrica, venía con una mutación que algún elemento externo, llámese tabaco, llámese radiación ionizante, llámese teléfonos celulares, lo que ustedes quieran, no se puede identificar qué, hace que esa mutación se dispare y empieza a generar un tumor. No sé qué tan aficionados a los cómics sean ustedes, pero les pongo siempre el ejemplo de Hulk, el hombre increíble. Para quien conoce la historia de Hulk, que ha visto las películas o los cómics, sabrá que David Banner, que es el hombre increíble Hulk, desde la infancia, el padre experimenta con él como niño y es capaz de instilarle una mutación genética que precisamente con los rayos gamma se dispara y genera a Hulk, ¿verdad? Ya lo convierte en Hulk. Eso es muy similar. Lo que hemos podido identificar es cuáles son los rayos gamma de nosotros, o sea, qué es lo que hace a nivel externo
que esa célula que venía defectuosa con una mutación escondida haga que la mutación dispare y genere un tumor. ¿Ok? Así es como ustedes pueden ver, esa flecha amarilla que ustedes están viendo ahí, esa es la imagen clásica de un astrocitoma. Los astrocitomas no son pelotas, que cuando uno habla de un tumor cerebral, uno se imagina como una pelota metida en el cerebro. Los tumores astrocíticos o los gliomas no son tumores que originen, bueno, por lo general no son tumores que originen pelotas así, sino que son tumores difusos, infiltrativos, que infiltran el parénquima cerebral, no que generan una pelota como tal, sino que empiezan a diseminarse a través del parénquima cerebral. Como les digo, cuando se llama, son astrocitomas grado 1, se les dice astrocitomas pilocíticos. Cuando son grado 2, grado 3, se les dice astrocitomas cerebrales. Y cuando son grado 4, cuando ya hay necrosis, inflamación, células malignas, anaplasia, displasia, todas las características que probablemente ya ustedes han oído hablar en patología de un tumor maligno, es cuando ya se deja llamar astrocitoma y se comienza a llamar glioblastoma. Ahora vamos a ver que también hay glioblastomas primarios, o sea, pacientes que debutan de una vez con un glioblastoma de un momento a otro. Cuando ustedes oigan hablar la palabra glioblastoma, prácticamente están oyendo hablar del tumor más maligno que tenemos en nuestro cerebro. Ok, pero ahora vamos a ver. Ven, esta imagen blanca de una resonancia magnética es la imagen característica de un glioma de bajo grado. Se le dice glioma de bajo grado a todos aquellos tumores o gliomas que están por debajo de un grado 3 o 4. Los grado 1, grado 2, se les dice gliomas de bajo grado. Son tumores que sí, tienen reproducción, tienen mitosis, pero no están tan anaplásticos ni tan displásticos ni tienen necrosis en el tejido. Pero un momentito, me están llamando, un momentito. Entonces, los gliomas de bajo grado, como les decía, son principalmente oligodendrogliomas astrocitoma grado 2, cuya evolución es así. Se diagnostica un astrocitoma grado 2 y se vigilará en el tiempo. Y veremos, bueno, primero hay que tener una muestra histológica para saber si efectivamente es un grado 2. El patólogo hace el diagnóstico de la pieza histológica que se le manda al cirujano y nos dice que es un astrocitoma grado 2. Pasará a una lenta progresión hasta que lleguen a un grado 3 y ya después a un grado 4. Dependiendo, puede ser que transcurran entre 5 a 8 años y a veces hasta 15 años, dependiendo si es un astrocitoma o si es un oligodendroglioma. Ahora vamos a ver. Pero lo que sí se sabe es que cuando ustedes diagnostican un astrocitoma grado 2, inexorablemente con el paso del tiempo en los años, ese astrocitoma se convertirá en un tumor maligno, en un grado 4, con el paso de los años. No importa qué hagan ustedes, no importa si opere 7 veces, si ustedes quieren operarlo 7 veces, se sabe que todos estos tumores van a progresar a un glioma de alto grado con el paso del tiempo inexorablemente, lamentablemente para el paciente. El pico de incidencia es de los 40 años, sin embargo hemos visto astrocitomas desde los 30 años, he visto astrocitomas pediátricos, que por dicho no son comunes, he visto astrocitomas en pacientes de 20 años, he visto astrocitomas en pacientes de 30 años, no quiere decir que solamente los mayores de 40 lo van a tener, pero lo más común es que sea para mayores de 40, pero los he visto en múltiples grupos etarios, no quiere decir que sea imposible que suceda en pacientes menores. Entonces, como les decía, con el paso del tiempo hemos venido aprendiendo diferentes mutaciones que se han identificado, que es lo que les da el segundo apellido a estos pacientes. Entonces, vea, tenemos nombre, oligodendroglioma. Primer apellido, grado 2. Segundo apellido,
vamos a ver qué es, vamos a ponerle el apellido de acuerdo a la mutación que tenga. Entonces tenemos estoy dando la manera de ejemplo. Como les digo, si esto se les hace muy enredado, pueden volver a ver la clase en la página de YouTube. Oligohidroglioma, grado 2, isocitrato deshidrogenasa mutado. Esos son los apellidos que ahora se le dan a los tumores. Así es como se le hace el diagnóstico. Si ustedes llegan a ver algún día una biopsia así, están viendo la clasificación actual de la OMS. Oligohidroglioma, grado 2, con delección cromosómica 1p19q. Así. O vamos a oír hablar de astrocitoma, grado 2, isocitrato deshidrogenasa mutado, por así decirlo. O glioblastoma, grado 4, metilguanil metiltransferasa positivo, mutado, por así decirlo. Es muy enredado, yo sé, por eso, y además, podría ser hasta más enredado, y yo esta es la parte sencilla que quiero mencionarles. Estas 4 mutaciones son las más conocidas porque hay muchísimas más que si uno quisiera hacerlas más complejo, lo haría más complejo a la hora, pero estas son las mutaciones que van a salir en el diagnóstico histológico del paciente de acuerdo a la clasificación mundial de la OMS. Venlo así, la isocitrato de deshidrogenasa es una enzima que participa en las reacciones químicas del ciclo de Krebs. Y resulta que se dieron cuenta que los astrocitomas, no los oligodendrogliomas, sino los astrocitomas de bajo grado, podían tener una mutación de la isocitrato de deshidrogenasa o no podían tener. Entonces, como nombre, se sabe hoy que hay que decirles astrocitoma grado 2, isocitrato de deshidrogenasa mutado o no mutado. Si existe la mutación o no existe la mutación. Si el patólogo detectó la mutación o no. ¿Por qué es importante esto? Porque los astrocitomas IDH mutados, o sea, los que tienen la mutación, son candidatos a ser pacientes a que se dé quimioterapia porque se sabe que van a responder mejor a la quimio que los que no tienen la mutación, por ejemplo. Los pacientes que tienen isocitrato de deshidrogenasa no mutada, les va peor, tienen peor pronóstico. Entonces, ven, para eso sirve. Y la isocitrato de deshidrogenasa, la mutación de la IDH, la isocitrato de deshidrogenasa, solamente se ve en astrocitomas de bajo grado, en los tumores astrocíticos. Ven esta otra, la mutación de la metilguanil metiltransferasa. La metilguanil metiltransferasa es una enzima reparadora de ADN. El ADN defectuoso es reparado gracias a esta enzima. Si esta enzima está mutada, no, tiene una mutación esta enzima, tendrá una reparación defectuosa de ADN, pero curiosamente son pacientes que también tienen mejor pronóstico que los que no tienen la mutación de la metilguanil metiltransferasa. ¿Ok? Al paciente con mutación de la metilguanil metiltransferasa les va mejor que el paciente que no la tiene. O sea, tiene mejor, igual se van a morir, ¿verdad? Es una enfermedad muy maligna. Pero son los pacientes que uno ha visto que sobreviven más a los glioblastomas. Los glioblastomas, ahora vamos a ver que tienen una supervivencia promedio de 12 a 18 meses. O sea, quiere decir que el paciente que se le hace un diagnóstico de glioblastoma con quimio, con radioterapia, tiene una promedio de sobrevida hasta 18 meses. Si sobrevive más de 18 meses, probablemente tenía esta mutación presente. El paciente que tiene la mutación de la metilguanil metiltransferasa generalmente responde mejor a quimio y a radioterapia más rápido. Son tumores que no recurren tan rápido ni enferman tan rápido al paciente como los que no tienen la mutación. Entonces, la mutación de la metilguanil metiltransferasa es exclusiva de glioblastomas. Y esta que está aquí abajo es muy importante, la elección cromosómica 1p19q. Para el que no sabe qué significa eso, P significa petit. Cuando uno habla de cromosomas y hablan de cromosoma del brazo de P y de Q, P significa petit, quiere decir que estamos hablando del brazo corto del cromosoma 1 y del brazo largo del cromosoma 19, que significa la Q, que significa largo. Entonces, los pacientes que tienen, que el patólogo identifica una elección cromosómica del brazo largo, o sea, que le falta un pedazo del brazo corto del cromosoma 1 y le falta un pedazo del brazo largo del cromosoma 19 en el cariotipo que hace el patólogo, ya estamos ante un diagnóstico de un oligodendroglioma. Ya se sabe que ese tipo de mutaciones solamente vienen presentes en el oligodendroglioma.
De hecho, es una manera de hacer el diagnóstico del oligodendroglioma. Si usted le manda un pedazo de tumor al patólogo, el patólogo detecta esta delección cromosómica, ya sin necesidad de ver al microscopio, ya se sabe que esto es un oligodendroglioma, porque es el único tumor que tiene este tipo de delección cromosómica. Por eso es que a los oligodendrogliomas les va bastante bien en el sentido que son los tumores que más lentamente progresan a un glioblastoma maligno. Generalmente, si hacemos el diagnóstico de un oligodendroglioma, se sabe que estos pacientes podrán pasar de entre 10 a 15 años hasta que ese tumor se malignice. Entonces, ven lo importante que es ver estos apellidos, estas delecciones, estas mutaciones, porque le está dando una idea a uno de lo que le espera a tanto uno como médico como al paciente. Y le está dando a uno decir, bueno, este paciente es el que más se beneficia de radiación y de quimioterapia, hágalo rápido, porque ese paciente usted le está asegurando más sobrevida que el paciente que no tiene estas mutaciones. Entonces, ¿cómo se hace el nombre? Astrocitoma grado 3, isocitrato de deshidrogenasa mutado. Astrocitoma grado 3, isocitrato de deshidrogenasa no mutado. Eso dependerá si tiene o no tiene la elección. Perdón, la mutación. Pero bueno, ustedes, he tratado de hacerlo más sencillo para que sepan, como les digo, para eso está la clase, va a estar la clase subida, para que ustedes tengan acceso a la clase otra vez, ya pueden repasar esta parte. Si tienen alguna duda, cualquier cosa me preguntan sobre la macho o al final de la clase. La clínica es muy inespecífica, eso ya se los he venido diciendo. Generalmente, en el 90% de los casos de los gliomas de bajo grado, lo que lleva al paciente al hospital son las convulsiones. Y así nos damos cuenta que cuando realizamos el TAC tiene una imagen como esta. Cuando realizamos el TAC o la resonancia magnética. Como les digo, ven ustedes, entre 65 y 95% de los casos la epilepsia es lo que lleva a consultar al paciente. Las convulsiones, estos pacientes, vamos a ver que tiene una cosa que se llama plasticidad cerebral. Los gliomas de bajo grado, como son de evolución lenta, da chance a una cosa que se llama plasticidad cerebral, que eso es que nuestro cerebro empieza a reclutar neuronas que no tenían ningún tipo de funcionabilidad para que empiecen a hacer funciones que antes no tenían, porque esta zona ya ha sido infiltrada por un tumor. No sé si me explico. Si esta zona del tumor antes controlaba el lenguaje, ustedes van a decir, pero ¿cómo es que ese paciente viene íntegro y solamente con convulsiones con un tumor tan grande? Precisamente por una cosa que se llama plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es plástico, nuestro cerebro permite que las neuronas empiecen a adquirir funciones que antes no tenían y que ahora envían señales biológicas para que otras neuronas largo del tumor empiecen a generar funciones que han sido afectadas o que han sido disminuidas porque el tumor ya no los está dejando. Entonces, es por eso que ustedes pueden ver a pacientes con tumores así grandes y neurológicamente íntimos que ustedes se quedan asustados. El paciente viene caminando, viene hablando y lo único que tiene son convulsiones. Eso es un ejemplo de plasticidad cerebral. Esto es lo que les decía. De manera inexorable, todos los gliomas grado 2 se transformarán con el tiempo en un glioblastoma. El tiempo sobre vida va a variar, ya sea un astrocitoma que puede durar entre 8 a 10 años. Eso depende del momento del diagnóstico. Esto es un promedio. Yo les voy a decir algo que lamentablemente me ha sucedido a mí como médico y le ha sucedido a 3 pacientes míos. Hace unos años, yo en este momento en el Calderón Guardia llevo 7 cirugías de pacientes despiertos. O sea, este tipo de gliomas de bajo grado son candidatos a hacerse en cirugía en pacientes despiertos. Ahora les voy a explicar, de hecho, hay un seminario que vamos a hablar de pacientes despiertos, que creo que es Ronald Lanzoni que le toca el tema. Este tipo de cirugías de tumores son pacientes candidatos a hacerse cirugía despierto. Y de los 7 pacientes que he operado desde el 2017 hasta el día de hoy en el Calderón Guardia, 3 de esos 7 este año llegaron con una progresión del tumor. Los operé en el 2017 y el 2018. A 3 de esos 7. Y resulta que 3 de ellos este año los he tenido que reintervenir ya con glioblastomas. O sea, son pacientes que en teoría todavía le faltaba de acuerdo a esta estadística, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, puede ser que estos pacientes tengan muchos años de tener ese tumor y que en el momento del diagnóstico ya teníamos mucho rato de atraso.
Entonces me llama la atención porque han sido 3 pacientes que operamos y que eran astrocytoma grado 2 en cuestión de 3 años, 4 años, sí, porque fueron operados entre el 2017 y 2018 y llegaron ya con tumores gliales, o sea, tumores de alto grado. Inexorablemente, por más que hagamos nosotros, lo que podemos hacer únicamente por estos pacientes es prolongar la vida con la cirugía. Por eso es que se opera. Porque si les damos cirugía, estamos prolongando más la vida que si no se operaran. ¿Ven? Y este es el papá de los tomates, de los tumores del sistema nervioso. Es el tumor más maligno y más frecuente, lamentablemente, que existe en el sistema nervioso central. O sea, los astrocitomas son frecuentes, pero lamentablemente todavía más frecuente es ver un glioblastoma. Y es el de peor pronóstico. Si el glioblastoma lo diagnosticamos hoy y no operamos al paciente, ni le damos ni quimio ni radioterapia, ese paciente va a sobrevivir solamente 4 meses. Vean ustedes lo maligno que es esa enfermedad. Si operamos al paciente y se le da quimio y radioterapia, tendrá un promedio de sobrevida de 18 meses. No, esto es un promedio, ¿verdad? No es una ley. Puede ser que el paciente viva menos. De hecho, yo he visto pacientes que los operamos hoy y 3 meses después tienen una recurrencia otra vez del glioblastoma como si uno no les hubiera hecho nada, porque hay unas variedades histológicas y de biología molecular de glioblastomas que tienen mutaciones que les confiere más agresividad. Entonces, mientras tengo una paciente, ahora les voy a enseñar un caso, que operé en el 2017, que el diagnóstico fue un glioblastoma y todavía está viva, he tenido pacientes que básicamente se van en cuestión de 6 meses aún con la cirugía. O sea, cuando digo fallecen, ¿verdad? Cuando digo se van. ¿Qué es un glioblastoma primario? Un glioblastoma primario es aquel paciente en el cual hoy viene al servicio de emergencias y se diagnostica un glioblastoma. O viene hoy a mi consulta y le diagnosticamos un glioblastoma. Es un paciente que no tenía ninguna historia previa de tener un tumor de bajo grado y que lo primero que le aparece en el cerebro es un glioblastoma de entrada, es un tumor maligno. Eso es lo que se conoce como un glioblastoma primario. Generalmente sucede por encima de los 60 años, pero también los he visto en 50, pero en 50 años, pero mayores de 60 años ya uno lo ve con cierta frecuencia. Y un glioblastoma secundario es aquel paciente el cual se sabe que tiene un glioma a bajo grado y que con el tiempo, el paso de los años, se convierte en un alto grado. Eso es lo que se conoce como un glioblastoma secundario, que es de pacientes más jóvenes, de pacientes que tenían un astrocitoma previamente o que se sabía que tenían un astrocitoma previamente. Tenemos una imagen característica del astrocitoma, de este tipo de astrocitoma de alto grado, el glioblastoma. El glioblastoma se caracteriza por tener necrosis. Es un tumor de tan alta reproducción, de tan alta vascularidad, que rápidamente se necrosa y empieza a generar esa imagen característica donde alrededor se ve un anillo brillante que capta el medio contraste, que son las células tumorales, y en el centro una imagen hipodensa, hipointensa, oscura, que corresponde a la necrosis del tumor. Entonces, por eso les decía, hay una imagen característica para gliomas de bajo grado y hay una imagen característica para los gliomas de alto grado, los gliomas, que es esto. Ese centro necrótico del tumor, ese centro negro que habla de necrosis, es característica de los glioblastomas. ¿Okay? Ese es el caso de una paciente que les decía, yo sospecho que este tumor, este tumor frontal blanco que ustedes están viendo ahí en la derecha, eso es un caso, aquí hay que dar un guardia, el caso mío, de hecho. Esa es una paciente que operé en septiembre de 2017, que hasta antes todavía está viva. Un tumor bastante grande que por dicha en un hospital y todo, le hicimos una lobotomía frontal. A ustedes cómo le falta la mayor parte del lóbulo frontal derecho. A pesar de que ustedes ven aparatosa esta cirugía, la muchacha está consciente, alerta, sentada, por eso les decía lo de la plasticidad cerebral. Y hace una vida, no puedo decir que normal porque convulsiona de vez en cuando y tiene ciertas secuelillas ahí cognitivas, pero por lo menos está viva, despierta y es poco lo que les tiene que ayudar en actividades de la vida diaria. Pero lo que yo quiero que vean es que yo lo que sospecho de esta paciente es que esta paciente primero tuvo un oligodendroglioma, que son tumores que la verdad les va un poquito mejor, y que después progresó a un glioblastoma y que ahí la tiene de convaleciendo, pero viva. Han pasado 4 años, cumple ahora, de hecho ahora ya está cumpliendo para estas fechas 4 años de supervivencia. Eso es extremadamente raro de un glioblastoma. Ayer le diagnosticamos un glioblastoma, se le dio quimio y radioterapia. Y es extremadamente raro ver eso
ese tipo de supervivencia según glioblastoma. Pero bueno, esto es lo que les digo. Puede ser que las mutaciones de ella le hayan inferido un mejor pronóstico y haya estado en lo que se cumple en la teoría de lo que les acabo de explicar. Las mutaciones genéticas presentes pueden ser que le haya dado mejor pronóstico de supervivencia a esta paciente. Ese es un paciente que operamos en el 2017 también. Este era un peón agrícola que tenía varios años de convulsionar. Yo lo que pude ir viendo hacia afuera, hacia atrás, perdón, de este paciente es que lo había manejado como un evento isquémico, no sé por qué, porque es rarísimo que un paciente de 40 años tenga un evento isquémico y no se investigue, y lo que tenía era este gran tumor astrocítico difuso, temporoinsular y parietal, bueno, grande, todo esto negro que ustedes están viendo acá en la pantalla. Todo esto oscuro que ustedes ven en la pantalla es un tumor infiltrativo, probablemente un glioma bajo grado, que tenía el señor convulsionando desde hace 8 años, y le diagnosticamos esto y lo llevamos a cirugía. Aquí tal vez ustedes no pueden ver, pero tal vez la imagen no deja ver, pero todo lo que está a la izquierda de esos números, a la izquierda de ustedes en la pantalla, es tumor. Tiene una coloración diferente al resto de un parénquima cerebral. Los numeritos que ustedes pueden ver ahí en blanco corresponden al área donde encontramos que correspondía al área motora, y los numeritos azules son los números que encontramos que correspondía al área del habla. Todo lo que está por atrás de los numeritos era un tumor que se podía quitar. Este fue un paciente operado con técnica despierta. Después, más adelante, cuando veamos el seminario, les voy a enseñar un poco de esto. No sé, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? No, señor. Ok, No, entonces, una pregunta. ¿El jueves, qué día reciben ustedes simulación? ¿Los jueves o los viernes? Doctor. ¿Perdón? se supone que los jueves vamos a, pero aún no nos han dicho nada. Ok, porque yo podría darles otra clase el jueves. Y los del grupo, ¿cuál era? Ya te pregunto para ver si organizo esto. Ayer estaba hablando con Ronald. Ronald, ¿está por ahí, Ronald? Sí, doctor, por aquí estoy. Ok. ¿Qué les decía? Que los del grupo 2 de rotación, que estás vos, está Madrid Calderón, Marín Salazar, Montero Arias, Mora Aguilar, Ortiz Andí y Padilla León. Nos podemos reunir mañana a esta hora también para ver lo que es el caso clínico. Sí, doctor. No, no hay problema. Perfecto. Yo el miércoles no puedo darles clase porque tengo consulta. Por lo general me queda muy difícil darles consulta, darle la clase temprano. Pero si el jueves no tienen rotaciones, yo me pongo de acuerdo con Nicole si no tienen, perdón, ni clase ni simulación, pues les puedo dar la segunda clase de esto, de los tumores del sistema nervioso central. De acuerdo, ahora, doctor. Igual yo le estaría avisando si tenemos simulación. Si no, tranquilos, que de todas formas tenemos ahí todo el cuatrimestre para esta clase. Ok. Porque, digamos, como hemos ido ahí virtuales, como son tantas clases, lo que les entra en el examen es lo que hayamos visto hasta 8 días antes del examen. Entonces, si hemos visto solamente 2 temas de neurocirugía, 2 temas de neurocirugía les entra. Ven, entonces, no se preocupen por eso, porque en el examen entrará lo que se vea hasta lo que hayamos alcanzado a abarcar. Y si en el segundo parcial le hemos visto más, también entrará en el segundo parcial. Ahí vamos, o sea, no es que hay que ver todo de un solo tiro. Lo que sí hay que ir trabajando son los trabajos de casos clínicos. Ahora le mando a Nicole el link de la página por si ustedes quieren ver, y también va a quedar en el eCampus el link directo para que les lleve el video de esta clase. Bueno. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.